Bienvenidos a Crossroads. Amigos, los traficantes de personas han encontrado maneras de ganar dinero con la inmigración ilegal masiva, y ahora tienen redes completas para esclavizar a las personas. Estas redes están siendo descubiertas. Esto se conoce como esclavitud de la nueva era, y un nuevo caso está llamando la atención sobre este fenómeno. En otras noticias, Daniel Penny fue declarado no culpable en la muerte de Jordan Neely, y un sospechoso fue arrestado y acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. Les daré los detalles de ambos casos. Además, el FBI recomienda que usted y su familia creen una contraseña secreta entre ustedes para protegerse contra clones de voz y video generados por inteligencia artificial. Hoy hablaremos de estas historias y más, así que comencemos. Primero, los traficantes de personas. Los traficantes de personas han encontrado formas de crear sistemas de trabajo forzado o esclavitud para lucrarse con la inmigración ilegal masiva. Un nuevo caso está destacando un nuevo tipo de delito que está llegando a los Estados Unidos. Este fenómeno se llama esclavitud de la nueva era. En este nuevo tipo de esclavitud, los traficantes de personas han desarrollado métodos para lucrarse en cada etapa del proceso de inmigración ilegal. Alientan a los inmigrantes ilegales a entrar a los Estados Unidos. Los ayudan a cruzar la frontera de manera ilegal. Luego los establecen en ubicaciones clave, lo que incluye transportarlos en autobuses e incluso en aviones en algunas ocasiones. Una vez establecidos, los traficantes los explotan en redes de trabajo forzado. A menudo les dicen que tienen una deuda pendiente y debido a intereses acumulados de manera engañosa, básicamente los esclavizan indefinidamente. Art Arthur, investigador residente en Derecho y Políticas del Centro de Estudios de Inmigración y ex juez de inmigración, planteó este problema en una entrevista reciente con The Federalist. Él dijo lo siguiente: la manera de entrar ilegalmente a los Estados Unidos generalmente implica pagarle a un coyote, un traficante. Los coyotes son los nombres que se les da a los traficantes de personas en México. Para poder pagarles, muchas personas no tienen todo el dinero necesario. Así que, según él, el acuerdo que hacen es pagar una parte del costo del tráfico y trabajar para saldar el resto. El problema es que ese trabajo a menudo resulta en servidumbre por deudas en los Estados Unidos. Y esas deudas pueden ser tan grandes que nunca logran salir de ellas. Las deudas, por supuesto, y la manipulación de las tasas de interés son tácticas deshonestas para esclavizar a las personas. Esto significa que parte de sus ganancias siempre irá al acreedor de esa deuda. Este es uno de los motivos por los que en muchos países antiguos y religiones solía ser ilegal cobrar intereses, o al menos ciertos niveles de intereses, sobre las deudas. Arthur señaló, sin embargo, que el sistema fronterizo relativamente abierto, que permite que personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen a los Estados Unidos si tienen un patrocinador, abre la puerta a este tipo de explotación. Dijo: este es un programa increíblemente vulnerable a los traficantes. Trabajo sexual forzado o cualquier otro infierno que pueda imaginar, este programa es vulnerable a eso. Esto significa que el sistema de inmigración ilegal masiva que se ha establecido facilita este tipo de esclavitud, ya sea trabajo forzado en negocios o esclavitud sexual para algunas mujeres y posiblemente también hombres. Añadió: debe tener un patrocinador en los Estados Unidos. No necesita estar relacionado con ese patrocinador bajo las políticas. Explicó que ni siquiera es necesario conocer a ese patrocinador. Ese patrocinador tampoco necesita ser ciudadano de los Estados Unidos. Así es como funciona la ley en este momento. Además, agregó, ese patrocinador ni siquiera necesita estar aquí. Piense en eso. Señaló que si alguien quisiera atraer a personas para ser traficadas, este sería el mejor sistema para lograrlo. La propia ley ha creado el escenario para el tipo de explotación que estamos viendo ahora. En un caso reciente, The Federalist señaló, como un ejemplo de este tipo de explotación, que un ciudadano venezolano que vivía en Pensilvania se declaró culpable el 26 de noviembre por ser parte de una red de tráfico humano para trabajo forzado. Un documento judicial indica que César David Martínez González estuvo vinculado a una conspiración para ayudar a contrabandear, alentar e inducir a docenas de migrantes de Sudamérica a entrar ilegalmente a los Estados Unidos para beneficiarse de su trabajo. Aquí está exactamente lo que dijo. Es un documento del sitio oficial de la Oficina del Inspector General. Cito: Martínez González adelantó dinero a coyotes en México que guiaban a los migrantes a través del Río Grande y por agujeros en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
También les proporcionó información para dar a los agentes de aduanas y protección fronteriza, para que fueran liberados bajo palabra y pudieran llegar a sus residencias. Martínez González luego pagó vuelos en avión para trasladar a los migrantes a Filadelfia y una vez allí, los transportó a casas en Chester, Pensilvania y sus alrededores. En este punto, el documento señala que Martínez González y sus asociados imponían a los migrantes deudas de miles de dólares, que estos tenían que pagar trabajando largas horas en empleos mal remunerados y entregando la mitad de sus salarios al acusado. Además, el documento indica que Martínez González también ayudó a los migrantes a obtener identificaciones falsas y empleos mal pagados. Las deudas impuestas por los acusados eran mucho mayores que los costos reales de llevar a las personas a Chester y alojarlas allí. También se informa que César David Martínez González tiene programada su sentencia para el 18 de marzo de 2025. Enfrenta una posible condena máxima de 120 años en prisión. Miren, incidentes como este están saliendo más a la luz. Esta es solo una gota en el océano del panorama completo. Se están realizando esfuerzos para poner fin a esto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, la organización encargada de deportar inmigrantes ilegales, que ahora no puede colaborar con las policías de las ciudades santuario debido a las políticas actuales, lanzó un programa de explotación laboral para investigar este tipo de crímenes. ICE realizó su primer arresto a través de este programa en 2021, en un momento en que la inmigración ilegal masiva también estaba en su punto más alto, similar a lo que se ha visto hasta hace poco. En un documento oficial del 29 de noviembre de 2021, ICE señaló: según la acusación, los conspiradores requerían que los trabajadores pagaran tarifas ilegales por transporte, comida y vivienda, mientras retenían de manera ilícita sus documentos de viaje e identificación. Además, obligaban a los trabajadores, cito, a realizar trabajos físicamente exigentes por poco o ningún pago, esclavos. Los mantenían en condiciones de vida hacinadas, insalubres y degradantes, amenazándolos con deportación y violencia. El documento también señala que la explotación incluía exigir a los trabajadores que recolectaran cebollas con las manos desnudas, pagando 20 centavos por cada cubeta cosechada, y amenazándolos con armas y violencia para mantenerlos bajo control. Los trabajadores eran alojados en cuartos abarrotados, insalubres, en campos de trabajo forzados, cercados con poca o ninguna comida, sin agua potable y con instalaciones sanitarias limitadas. Los conspiradores están acusados de violar, secuestrar, amenazar matar o intentar matar a algunos de los trabajadores o sus familias, y en muchos casos, de vender o intercambiar a los trabajadores con otros conspiradores. Literalmente tienen una red de comercio de esclavos operando dentro de los Estados Unidos. Esta operación fue desmantelada, al menos en este caso, pero se trata de un verdadero mercado de esclavos. Se informa que al menos 2 trabajadores murieron debido a las condiciones laborales. Estas actividades ocurrieron en Georgia, Florida, Texas, México, Guatemala, Honduras y otros lugares. La acusación señala que los conspiradores y sus asociados, cito, participaron en fraude postal, tráfico internacional de trabajo forzado y lavado de dinero, entre otros delitos, y utilizaron fraudulentamente el programa de visas de trabajo H-2A para introducir a ciudadanos extranjeros de México, Guatemala y Honduras en los Estados Unidos con el pretexto de trabajar en la agricultura. Amigos, ¿quién está recolectando esos productos agrícolas? Ese es el gran argumento detrás de todo esto. Son redes de esclavitud las que lo están haciendo. Según los informes, se alega que los conspiradores obtuvieron más de $200 millones a través del esquema ilegal, lavando el dinero mediante compras en efectivo de terrenos, casas, vehículos y negocios, utilizando cheques de caja y canalizando millones de dólares a través de un casino, una forma muy común de lavado de dinero. En los últimos años se han revelado casos similares. Estos no son todos los casos. Hay muchos más. Y el nuevo zar fronterizo, Tom Homan, se enfocará en ellos. De hecho, Homan dijo que cree que muchos de los niños migrantes ilegales que no han sido localizados, aquellos que fueron traídos en grandes números, están siendo utilizados en trabajo forzado, que han sido esclavizados. También señaló que una de sus primeras prioridades en su nuevo cargo será localizar a todos esos niños desaparecidos porque, nuevamente, se ha perdido el rastro de la mayoría de ellos. Ahora, en otras noticias, Daniel Penny fue declarado no culpable en la muerte de Jordan Neely. The Epoch Times informó que un jurado de Manhattan, el 9 de diciembre,
absolvió a Daniel Penny de homicidio negligente criminal en relación con la muerte de Jordan Neely, un hombre sin hogar con problemas de salud mental, a quien Penny sometió con una llave de estrangulamiento en un tren del metro en mayo de 2023. El 6 de diciembre, el juez Maxwell Wiley aceptó desestimar el cargo principal de homicidio en segundo grado cuando el jurado no pudo llegar a una decisión unánime después de 3 días de deliberaciones. Los testimonios señalaron que Neely, la persona fallecida, subió al tren F con dirección Uptown en la estación de la Segunda Avenida en Manhattan y de inmediato comenzó a gritar que tenía hambre, que estaba sin hogar y que no le importaba regresar a prisión. Los testigos discreparon levemente sobre la explicitud de las amenazas de Neely. Algunos dijeron que exclamó que estaba dispuesto a lastimar a otros si no le daban lo que pedía. Recuerden, la gran acusación fue que Neely estaba amenazando a las personas en el tren diciendo «No me importa ir a prisión», entre otras cosas. Penny y varios otros buenos samaritanos lo detuvieron y lo sujetaron. Penny, en particular, lo inmovilizó con una llave de estrangulamiento. Otros informes sugieren que la llave de estrangulamiento no fue la causa directa de la muerte de Neely, ya que aún estaba con vida cuando llegaron los paramédicos. Ahora bien, no solo Penny fue declarado no culpable, sino que también podría recibir una medalla de oro del Congreso por sus acciones. El representante Eli Crane, republicano de Arizona, planea presentar una resolución para otorgar la medalla de oro del Congreso a Penny. Dijo esto en X. Las acciones de Daniel Penny ejemplifican lo que significa ir contra la corriente, hacer lo correcto en un mundo que recompensa la cobardía moral. Estoy inmensamente orgulloso de presentar esta resolución para otorgarle la medalla de oro del Congreso como reconocimiento a su heroísmo. Ahora bien, no todos vieron el veredicto del juicio de la misma manera. Hubo una gran protesta fuera del tribunal en la ciudad de Nueva York y enmarcaron el caso como un asunto racial. Algunos sugirieron tomar las calles, protestar e incluso provocar disturbios contra la decisión, algo que irónicamente muchos medios también han promovido. Varios medios de comunicación están presentando esto como un ejemplo de vigilantismo blanco, aunque nuevamente Penny no actuó solo. Estuvo acompañado por otras personas que también intervinieron contra el individuo que falleció. No fue solo un hombre blanco, fue un grupo de hombres de diferentes razas. En otras palabras, este no fue un asunto racial, pero lo están presentando de esa manera. Ahora, el padre de Jordan Neely también habló y presentó una demanda contra Daniel Penny por la muerte de su hijo, acusándolo de agresión. No está claro si la demanda podrá avanzar. Ahora que el juicio determinó que Penny es inocente, es difícil acusarlo de un crimen por el que ya fue absuelto por un jurado. Sin embargo, esto es Nueva York, así que veremos qué pasa. Dicho esto, el caso es más que solo el juicio de Penny, especialmente con los grandes medios corporativos. Todo esto se enmarcó dentro de la política racial. El veredicto del jurado, que declaró inocente a Penny, sugiere un cambio cultural en los movimientos relacionados con la política racial. En casos anteriores, hemos visto cómo, a pesar de que las pruebas demostraban la inocencia de alguien, esa persona era declarada culpable. Muchas personas creen que esto ocurría debido al color de piel del individuo que actuó en defensa propia o de otros. A menudo parece que las personas son declaradas inocentes o culpables no por los hechos del caso, sino por el color de su piel y el contexto político-racial. Este es uno de los grandes problemas en este país. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, también intervino y defendió a Penny. Además, criticó cómo se manejó todo el caso y señaló que era un ejemplo de politización. Defendió a Penny, quien nuevamente fue declarado inocente. Ahora, en otras noticias, un sospechoso en el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, ha sido arrestado. Está acusado de homicidio en Nueva York y el sospechoso es un hombre llamado Luigi Mangian, quien presuntamente estaba armado. Llevaba un silenciador y un manifiesto en su posesión al momento de su arresto. Según informes, también tenía evidencia supuestamente relacionada con el caso. Epoch Times informó lo siguiente. El sospechoso del asesinato en la ciudad de Nueva York del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, enfrenta cargos adicionales de homicidio y otros delitos en Manhattan, según un expediente judicial en línea presentado por los fiscales de la ciudad el lunes por la noche. Más temprano ese día, el sospechoso también fue acusado de varios delitos en Pensilvania, donde fue arrestado. La denuncia penal de la policía de la Commonwealth de Pensilvania alega que Luigi Mangiane, de 26 años, cometió falsificación, portó un arma de fuego sin licencia
manipuló registros o identificaciones, poseía instrumentos para cometer delitos y se identificó falsamente ante las autoridades. El arresto ocurrió en Altoona, Pensilvania, a aproximadamente 290 millas de la ciudad de Nueva York. Después del supuesto crimen, huyó rápidamente. Curiosamente, el sospechoso escapó en una bicicleta de la ciudad. Es importante recordar que, aunque ha sido arrestado, sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se enfrentará a juicio y se mantiene el principio de inocencia. Ahora tenemos más detalles sobre el sospechoso. Se le describe como anticapitalista. No está claro si esto significa que está en contra de las grandes corporaciones o si se identifica como comunista. Llevaba un manifiesto de 2 páginas que decía: "Estos parásitos se lo merecían". También escribió: "Me disculpo por el sufrimiento y el trauma, pero era necesario". Este documento fue hallado en su posesión según un oficial de policía que lo vio, citado por CNN. El sospechoso también es un ex estudiante de una universidad de la Ivy League. Tiene vínculos con San Francisco y vivió anteriormente en Honolulu, Hawái. El arma que supuestamente tenía era una pistola impresa en 3D, conocida como arma fantasma. No está claro si el silenciador también fue impreso en 3D o si lo adquirió por separado. Hay muchos rumores sobre el tipo de arma que poseía. Una cosa que he aprendido con el tiempo es que generalmente los periodistas no tienen idea de lo que están hablando cuando describen armas. Verán algo como un SKS y lo llamarán un AK-47. ¿Saben a qué me refiero? Llaman a un revólver un Glock. Así es como el periodista promedio describe un arma de fuego. Nuevamente se informa que el individuo tenía un arma fantasma, lo que significa que la imprimió en 3D. También se alega que pudo haber sufrido un deterioro emocional tras someterse a una cirugía de espalda. Según los informes, era surfista y sufrió una lesión. The New York Post señaló que Mangiane había perdido contacto con sus seres queridos en las semanas previas al tiroteo. La madre de Mangiane reportó su desaparición el 18 de noviembre, posiblemente desde una casa en San Francisco, según fuentes policiales citadas por el Post. Si realmente sufría de dolor de espalda, cualquiera que haya pasado por algo similar sabe que es un sufrimiento constante. Representa un tipo de dolor continuo. El individuo, según las acusaciones, habría matado al CEO de esta importante compañía de seguros de salud. Si eso fuera cierto, podría haber un motivo detrás de ello. Pero nuevamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Veremos qué surge en el caso. Todavía se está obteniendo nueva información. Habrá que esperar qué sucede cuando llegue a juicio. Los mantendré informados. Ahora, en otras noticias, el senador Tom Cotton ha declarado que todos, es decir, cada uno de los nominados por el presidente electo Donald Trump, se espera que sean confirmados. Dijo esto durante una entrevista con Fox News. Espero que un Senado republicano confirme a todos los nominados de un presidente electo republicano. Tuve una buena reunión la semana pasada con Pete Hegseth y Pam Bondi. Conozco a muchos de estos nominados. 2 personas de Arkansas han sido nominadas como embajadores. Marco Rubio, Kelly Loeffler, Doug Collins y yo servimos juntos. De hecho, si retrocedemos 32 años a la transición de Bill Clinton, solo hubo 2 nominados de 72 para secretarías de gabinete, en los que senadores del partido del presidente electo votaron en contra. Por lo tanto, no debería sorprender que un Senado republicano confirme a los secretarios de gabinete del presidente electo republicano. Recuerden, los nominados de Trump para su nuevo gabinete aún necesitan la confirmación del Senado. Lo importante para Trump es que ahora los republicanos controlan el Senado. También controlan la Cámara de Representantes. El Senado es quien realiza las confirmaciones. No todos los nominados de Trump necesitan la aprobación del Senado. Por ejemplo, el presidente de la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, puede ser designado directamente, así como otros puestos de designación. Lo relevante aquí es que muchas personas se preguntan, ¿qué significa que los republicanos controlen técnicamente la Cámara, el Senado y el Poder Ejecutivo con Trump en el cargo? Técnicamente, en la Corte Suprema, los jueces con inclinaciones conservadoras tienen la mayoría, lo que implica que, en cierta medida, los republicanos tienen un control general sobre todo el sistema político en este momento. Sin embargo, algunas personas cuestionan hasta qué punto los republicanos en el Congreso realmente apoyarán las agendas de Donald J. Trump. Lo importante es que muchos de estos individuos pueden no haber apoyado a Trump en el pasado, lo que sugiere que podrían intentar bloquearlo en algunos puntos. Al mismo tiempo,
La política en Estados Unidos ha cambiado drásticamente en los últimos 8 años. Lo que una persona dijo públicamente hace 8 años puede ser radicalmente diferente de lo que cree ahora. La política moderna es profundamente impredecible en cuanto a las inclinaciones de las personas por esta razón. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams, un demócrata muy firme, ahora dice que trabajará con Trump para deportar a inmigrantes ilegales. Es un caso ilustrativo. Estamos viviendo tiempos políticamente interesantes. En cuanto a las confirmaciones en el Senado, estas serán el primer nivel para demostrar si los republicanos en el Senado apoyarán o bloquearán a Donald Trump en la implementación de sus políticas. Este será el primer gran punto de atención. El senador Tom Cotton sugiere, basándose en su experiencia y las conversaciones que ha tenido, que los nominados de Trump cuentan con los votos republicanos necesarios para ser designados. Esto significa que, a pesar de las controversias alrededor de ellos, estas no serán suficientes para detenerlos. Veamos algunos de los argumentos que están surgiendo. ¿Qué es lo peor que encuentran? Que la persona nominada para dirigir el Pentágono bebe alcohol. ¿Eso es lo peor que pueden decir? Así están las cosas políticamente hablando en este momento. Estos son los argumentos. Ahora, en otras noticias, estamos obteniendo más detalles sobre el reciente derrocamiento del régimen de Assad en Siria. Un levantamiento rebelde ha destituido oficialmente al ex líder. Además, están disparando contra tropas rusas, lo que podría convertir esto en una guerra de Rusia. También han tomado la embajada de Irán, lo que ya lograron, lo que significa que también están avanzando contra Irán. Sin embargo, como era de esperarse, la situación es complicada. La persona que lidera la rebelión en Siria también tiene problemas. Resulta que es un terrorista conocido. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre él. Aquí está la página oficial del gobierno de Estados Unidos sobre él, ofreciendo la recompensa. Y esto data de hace varios años, no es algo reciente. Esta es la página oficial, dice. Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información sobre Mohammed al-Jawlani, también conocido como Abu Mohammed al-Gulani y Mohammed al-Jawlani. Según indican, al-Jawlani lidera el Frente al-Nusra, ANF. Este es el afiliado de Al-Qaeda en Siria. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Al-Qaeda, la organización terrorista liderada por Osama Bin Laden, responsable del ataque a las Torres Gemelas? ¿Lo recuerdan? Esto podría estar relacionado con eso. Se señala que en enero de 2017, el ANF, este grupo terrorista en Siria, se fusionó con varios otros grupos opositores radicales para formar Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Aunque al-Jawlani, el líder de este grupo rebelde, no es el líder de HTS, sigue siendo el líder de ANF, afiliado a Al-Qaeda, que es el núcleo de la organización HTS. Bajo el liderazgo de al-Jawlani, ANF ha llevado a cabo múltiples ataques terroristas en Siria, frecuentemente dirigidos contra civiles. En abril de 2015, ANF secuestró, según informes, y luego liberó a aproximadamente 300 civiles kurdos en un puesto de control en Siria. En junio del mismo año, ANF se atribuyó la masacre de 20 residentes en la aldea drusa de Kalb Lores, en la provincia de Idlib, Siria. En abril de 2013, al-Jawlani juró lealtad a Al-Qaeda y a su líder, Ayman al-Zawahiri. En julio de 2016, al-Jawlani elogió a Al-Qaeda y a al-Zawahiri en un video en línea y anunció que ANF cambiaría su nombre a Jabhat Fath al-Sham, conocido como Frente de la Conquista del Levante. Seguramente recuerdan a ISIS o ISIL, grupos que hablan de controlar el Levante con el propósito de cumplir profecías religiosas, buscando el control de estas regiones para llevar a cabo eventos apocalípticos. Aquí es donde se complica la situación. Siria acaba de ser tomada por rebeldes que, técnicamente, están afiliados a Al-Qaeda. El líder de este movimiento es un terrorista con una recompensa de $10 millones solo por información sobre él. El gran temor con Siria es que podría caer bajo el control de ISIS, y Al-Qaeda e ISIS no se llevan bien. Es una cuestión de política tribal, así que hay que seguir de cerca los eventos. Al-Qaeda y ISIS no se llevan bien entre ellos. Al-Qaeda representa a los viejos, mientras que ISIS se percibía como los nuevos en el bloque. Cuando ISIS creó su Estado Islámico, logró lo que Al-Qaeda buscaba hacer, básicamente robándole protagonismo.
Muchos en Al-Qaeda estaban muy molestos por esto. Ahora, con este grupo afiliado a Al-Qaeda tomando el control en Siria, hay un enfrentamiento indirecto con ISIS. El grupo sirio que ha tomado el poder ya ha señalado que no trabajará con ISIS. Al mismo tiempo, este grupo en Siria ha tomado una posición firme contra Irán, lo que los pone en conflicto con Hezbollah, por extensión. Con la guerra regional entre Israel, Irán, Hezbollah y también Hamas, esto irónicamente posiciona a Al-Qaeda contra los mismos enemigos que tiene Occidente, por extraño que suene. Dado que Occidente tiene interés en derrocar a estos grupos, el hecho de que Al-Qaeda esté al mando lo convierte, sorprendentemente, en el menor de los males. El nuevo grupo que tomó el control en Siria también se ha enfrentado a Rusia, incluso disparando contra tropas rusas. Rusia había estado protegiendo a Assad, quien ahora recibe amnistía en Rusia, lo que significa que Rusia y Assad ahora están en contra de Al-Qaeda por esta razón, dado que este grupo probablemente tampoco podría afrontar un conflicto con Estados Unidos e Israel, además de posibles represalias de Rusia e Irán. Es extrañamente posible que Estados Unidos pueda, al menos, tolerar a este grupo terrorista designado que ahora está tomando el control de Siria. Tolerarlos al menos parece ser la mejor opción disponible. Entre las opciones sobre la mesa, tolerarlos es, en cierto modo, la mejor alternativa, ¿cierto? Ahora, el presidente Joe Biden ha dicho que una prioridad clave para Estados Unidos con respecto a Siria es evitar que ISIS tome el control en medio de este vacío de poder. Al-Qaeda tiene técnicamente el control, al menos un afiliado de Al-Qaeda. El enfoque principal es asegurarse de que ISIS no los desplace, lo que significa que este grupo nuevamente, este afiliado de Al-Qaeda, está luchando contra ISIS en cierta medida. Ahora Joe Biden autorizó ataques aéreos de Estados Unidos contra campamentos y objetivos de ISIS en Siria, por lo que estamos combatiendo a ISIS en cierta medida, al menos con ataques aéreos. Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump ha pedido que Estados Unidos no intervenga en Siria en absoluto. Su postura es mantenerse al margen, ya que ninguno de los grupos involucrados es aliado de Estados Unidos. Según Trump, este no es un conflicto de Estados Unidos y deberían dejar que luchen entre ellos. Veremos qué sucede, ya que un vacío de poder complica aún más la situación. Son tiempos realmente complicados, amigos. Ahora pasemos a otras noticias. El FBI está recomendando que usted y su familia creen una contraseña secreta. Dicen que deben crear una contraseña secreta para protegerse de los clones de inteligencia artificial. Clones creados por inteligencia artificial. Así es, hemos llegado a este punto. Hablaré de esto después de un breve descanso. Volvemos en menos de 60 segundos, así que no se vayan a ningún lado. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Bienvenidos de vuelta, amigos. El FBI está alertando a las personas diciendo que deben crear una contraseña secreta con sus familiares para protegerse de los clones de inteligencia artificial. No estoy bromeando. El FBI básicamente dice que hay estafadores que están usando inteligencia artificial para imitar las voces de las personas y engañar a sus familias para estafarlas. No solo están imitando voces, también hacen videos y otras cosas con inteligencia artificial. Aquí está la alerta oficial del FBI. El FBI advierte al público que los delincuentes están explotando la inteligencia artificial generativa, IA, para cometer fraudes a mayor escala, lo que aumenta la credibilidad de sus engaños. La inteligencia artificial generativa reduce el tiempo y el esfuerzo que los delincuentes necesitan para engañar a sus objetivos. La inteligencia artificial generativa utiliza lo que ha aprendido de los ejemplos proporcionados por un usuario y crea algo completamente nuevo basado en esa información. Estas herramientas ayudan en la creación de contenido y pueden corregir errores humanos que de otro modo servirían como señales de advertencia de fraude. La creación o distribución de contenido sintético no es inherentemente ilegal. Pueden hacerlo legalmente, pero si lo usan para estafar, ahí es donde se vuelve ilegal.
Sin embargo, este contenido puede ser utilizado para facilitar delitos como el fraude y la extorsión. Miren, estoy seguro de que muchos de ustedes han recibido correos de príncipes nigerianos u otras estafas pidiendo dinero. Una de las grandes estafas actuales involucra a supuestos estafadores usando inteligencia artificial para hacerse pasar por Elon Musk. No estoy bromeando. Esta es una de las más comunes, donde fingen ser sus amigos, le envían mensajes y dicen que están atrapados en algún lugar y necesitan dinero para salir de la situación, prometiendo devolvértelo con intereses. Es una estafa. Probablemente Elon Musk no le está enviando mensajes de texto, seamos realistas. Pero ahora estas personas tienen nuevas herramientas. ¿Qué están haciendo? Pueden entrar a Facebook o X o cualquier red social, tal vez TikTok. Muchas personas tienen fotos o videos de ellos mismos publicados ahí. ¿Qué contienen? Contienen su imagen y su voz. Para los estafadores que usan inteligencia artificial, eso es todo lo que necesitan. Pueden tomar una foto suya, usar inteligencia artificial para animarla, hacer videollamadas con sus familiares, imitar su voz y hacer que suene y se vea como usted para engañar a su familia. Podrían decir que está en peligro, que lo secuestraron, o simplemente pedirles dinero diciendo que está varado. Luego, con su rostro y voz, manipulan a sus seres queridos para que les envíen dinero. Estos grupos operan en muchas partes de India, América Latina y algunas áreas de África, aunque son más comunes en India y partes de América Latina. La alerta del FBI señala que los estafadores están usando inteligencia artificial para casi todo lo que pueden. Antes, los correos extraños eran fáciles de detectar porque tenían mala gramática o lenguaje raro como «Hola querido, por favor envíame dinero, soy tu primo». Sabía que no era real, que no hablaba así. Hoy en día pueden generar texto que parezca exactamente como sus amigos o familiares. Incluso pueden imitar documentos oficiales como correos electrónicos de bancos o empresas. Es casi imposible diferenciar entre lo real y lo falso, a menos que sea muy observador. Ahora están usando inteligencia artificial para crear perfiles falsos en medios digitales, según el FBI. Están usando inteligencia artificial para generar mensajes de texto convincentes y sitios web que parecen reales. También están creando imágenes falsas, documentos, licencias de conducir y documentos oficiales, lo que significa que pueden hacer que todo parezca legítimo. Utilizan inteligencia artificial para hacer videos falsos en chats en vivo. Está hablando con alguien, parece una persona real, pero es inteligencia artificial. Incluso están clonando las voces de las personas, como mencioné, incluyendo las de sus seres queridos o las víctimas, para estafarlas. Para protegerlo, el FBI tiene varias recomendaciones. Una de ellas es, cito, crear una palabra o frase secreta con su familia para verificar su identidad. También recomiendan ser mucho más críticos con las personas que le piden dinero en Internet o que afirman que su amigo o familiar ha sido secuestrado, entre otras cosas. Lamentablemente, gran parte de esto se reduce a usar el sentido común y aprender a identificar estafas. El FBI señala que cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de delitos, como un esquema de fraude financiero, puede presentar una queja en ic3.gov. Muchas víctimas intentan contactar a la policía, pero esto no entra en su jurisdicción y no saben cómo manejarlo. Puede ir a ic3.gov y presentar una queja criminal si ha sido víctima de estos crímenes. Les digo, amigos, sé que estas cosas son muy efectivas. He visto muchas de estas estafas y algunas son realmente convincentes. Pero tiene que ser más crítico porque la inteligencia artificial les ha dado a estas personas el arma definitiva, básicamente. Y esto es todo, amigos. Como siempre, cuídense, manténganse informados y manténganse libres. Gracias.